tómate tu café donde te dé la gana, gasta la plata, lo importante es que aumentes ingresos. Está bien, pana, está bien, pero eso no pasa de hoy para mañana. Normalmente los ingresos toman mucho más tiempo en aumentar. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-u.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y hoy vamos a hablar de un tema, la piedra angular de las finanzas para mí. Es una herramienta fundamental, es como el GPS para alcanzar nuestros objetivos financieros, ¿no? Sin esta herramienta pudiéramos decir que cualquier otra, otra ayuda o cualquier estrategia en las finanzas no funcionaría sin ella, ¿no? Y bueno, también decirles que tenemos una invitada especial el día de hoy. Aquí está Eduardo acompañándonos, haciendo esta sección importante con nosotros. Que este va a ser el mejor episodio de la 9ª temporada. Sí, siempre cuando estás tú es el mejor, ¿no? Sí, notable. Bueno, ojalá que sí. Bueno, esperamos sus comentarios a ver qué opinan de la presencia de Eduardo en el programa. Vamos a ver qué les parece este episodio. Como les comentaba, y no les he dicho todavía de qué es, pero vamos a hablar de presupuestos. ¿Qué piensan ustedes de esto? Así como yo, ¿consideran que es tan importante en el mundo financiero? Sí, sin duda que sí, no solamente en el ámbito corporativo empresarial, sino a nivel personal es clave, ¿no? Tal cual, personal, familiar, y como tú decías, Ramón, es una guía, es nuestra brújula, así la decimos nosotros, es la brújula de las finanzas, porque de alguna manera nos ayuda a identificar primero y a seguir un camino para cumplir nuestros objetivos. Tal cual. A la hora de hacer una fiesta también. También es importante, ¿no? Sí, o sea, aplica para cualquier rubro. No, sí. Y tú me adelantaste porque hablabas de la parte corporativa. Y eso era una pregunta que yo le quería hacer a Eduardo, que tienes más experiencia llevando el tema de la educación financiera, digamos, personal, las finanzas personales, y esos conocimientos a personas que de repente no tenían las herramientas. Cuando tú les enseñabas acerca de presupuesto, ¿no notabas que siempre o veías ese rechazo y pensaban que eso era algo como para una empresa? Sí, tal cual. De hecho, a mí también me pasó. Creo que la mayoría de las personas es normal o es natural que piensen que son cosas que tienen que ver con empresas y ya. Lo asociamos directamente. Sí, lo tendemos a asociar a eso. Y bueno, de hecho cuando preparamos, porque Andrés siempre me ha ayudado también, no soy yo solo, el curso de finanzas personales, el mensaje que intentamos transmitir siempre es, nosotros somos nuestra primera empresa, porque nosotros tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros activos, nuestros pasivos, y por lo tanto tenemos que manejar nuestras finanzas de forma similar a las de una empresa. Por lo tanto, un presupuesto es una herramienta súper útil, por no decir la más útil, para llevar nuestras finanzas personales. Así que ya lo tienen. El primer takeaway importante del episodio de hoy es que los presupuestos no son solo para empresas. Y vamos a entrar un poquito en la definición, vamos a ponerle un poco de contexto. ¿Qué es un presupuesto, no? Y bueno, no es más que, como adelantabas, una estimación de cuánto vamos a ganar y cuánto vamos a perder. Es decir, de nuestros ingresos y nuestros gastos, y haciendo una especie de balance, ¿no? De un neteo para ver qué es lo que queda. Si es que queda algo, ¿no? En los casos. Y bueno, ¿para qué hacemos esto? Bueno, porque esto nos permite planificar nuestras finanzas. Debemos ver el presupuesto como un plan de acción, pero en términos monetarios. ¿Okay? Así como una empresa quiere cumplir cierto objetivo, quiere desarrollar un software o quiere hacer un edificio, por ejemplo, tiene que hacer primero el piso, tiene que hacer las estructuras y tiene una planificación de una serie de actividades que tiene que hacer para poder cumplir con el objetivo. El presupuesto es, de cierta manera, lo mismo, pero en términos monetarios. ¿Okay? Entonces, tiene todos los pasos que yo necesito para cumplir un objetivo. ¿Por qué quiero hacer un presupuesto? Bueno, eso tiene que ser lo primero que deberíamos saber. ¿Quiero conservar mi dinero? ¿Quiero mantener mi patrimonio? ¿O simplemente quiero ahorrar una cierta cantidad para poder pagarme un viaje, comprarme algo, pagar una educación, un máster, lo que sea? Y bueno, eso nos va a decir en términos monetarios si las acciones que yo estoy haciendo, las acciones que yo estoy tomando el día de hoy van a ser suficientes para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, es de cierta manera un plan de acción, pero en términos monetarios. Y tiene un resumen y tiene el total
de todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos en un periodo ya establecido, ¿no? Normalmente podemos encontrar presupuestos diarios, semanales, mensuales, siendo el mensual el que yo considero más común, ¿no? Y es de cierta manera el que yo utilizo y es, para mí me parece un poco más útil porque no te quita tanto tiempo al llevarlo y te da mucha información importante y porque muchas veces las partidas de ingresos suelen estar asociados a temas mensuales, ¿no? Salarios, pagos y servicios, etc. Ok, entonces bueno, ¿cómo hacemos nuestro presupuesto, Andrés? Sí, es así, bueno, ahí te me adelantaste un poco con el tema de la temporalidad. Realmente tú puedes hacer un presupuesto para cualquier temporalidad, no diario, mensual, lo que sea. Tal cual. Pero muy bien como tú dijiste, sobre todo enfocándolo al tema personal, normalmente el mensual es lo que va más acorde, ¿no? La mayoría de las personas cobran su sueldo mensual, la mayoría de las personas pagan el condominio mensual, pagan los servicios mensuales, entonces es una temporalidad chévere, aunque también... De hecho, el año pasado estuve una persona que vino por acá para que la ayudáramos con un tema presupuestario familiar y ella también tenía su objetivo como anual, ¿no? Ella sabía cuánto dinero había hecho en el año, ella sabía cuánto había gastado en el año, entonces ella tenía su presupuesto anual y lo picaba en pedacitos para que mensualmente también lo midiera. Quería agregar también una cosa, Ramón, antes de pasar a esa parte. Okay, es que mencionaste el tema de las empresas y en nuestro curso, y a mí me gusta decir también en finanzas en mi escuela, que tu primera empresa eres tú, ¿no? Y cuando empiezas a pensar como que, o te empiezas a ver a ti, tus gastos y tus ingresos como una empresa, es mucho más como relacionable, ¿no? Es decir, las empresas tienen ingresos y tienen gastos, pero tú también tienes tus ingresos y tus gastos. Sí, ¿no? Eduardo nos comentaba exactamente eso, ¿no? De vernos nosotros como la primera empresa. Y igualmente a tu familia y así, de hecho, también puede ser al revés, ¿no? Si tú empiezas a llevar tu presupuesto y después trabajas en una empresa, es la misma... Y te tomas las cosas más en serio, no lo ven así. O sea, si haces un presupuesto... Inclusive dentro de nuestro círculo social puede ser como que haya cierto rechazo. No sé, aquí me puedo estar adelantando, es decir, que tú le digas a tu pareja o a tus amigos, no, es que ya no puedo gastar porque, bueno, ya me pasé. Y pueden verlo como algo malo. Y si tú o sea, si no tú no te ves como o sea, como tú eres tu primera gran empresa, es mucho más fácil como que, bueno, es verdad, No, esto es una cosa personal, sí. ¿Qué pasa si gasto un poquito más? No pasa nada. Ah, pero si tú te ves como una empresa, mira, no, esto es serio, esto es un presupuesto serio, yo no me puedo salir. No, y viceversa también, o sea, de repente si tu presupuesto de ingresos es X y estás trabajando menos y estás haciendo menos de ese X, también deberías buscar completar ese nivel de ingresos, ¿no? Sobre todo para los freelancers, creo yo, que trabajan como por proyectos, pues, por Claro. decirlo así, no es un salario fijo. Tienen ingresos variables, sí. Y a mí me gustaría agregar ahí algo que comentabas de que a veces cuando estás hablando de presupuesto con un grupo de amigos o familiares, sientes como un rechazo. Sí. Creo que ni siquiera hay que llegar hasta allá. A veces ese rechazo lo siente uno mismo. Uno siente como que me gustaría comprar esto, pero ya alcancé el máximo gasto de mi presupuesto que tenía destinado a esto en este mes o esta semana o este año. Y uno se pone a dudar en si debería hacerlo o no, a aprovechar una oportunidad o no también, que a veces creo que es justificable salirse del presupuesto porque, bueno, hay oportunidades que se dan en determinado momento y ya. Tal cual. Pero es un poquito pensar en eso también, ¿no? En cómo a veces nosotros mismos no Nos quiero ponemos decir trabas, sí, saboteamos, nos pero ponemos trabas. nos ponemos trabas a la hora de cumplir el presupuesto. Bueno, y precisamente para hacer ese presupuesto y cumplirlo bien, Y que se haga más fácil llevarlo, ¿no? Porque es un proceso también. es así, bueno, primero tenemos la parte de la temporalidad, que Ramón ya la mencionó, definirla. Después de eso también tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos financieros, ¿no? O sea, cuál es ese lugar al cual queremos llegar con nuestro dinero, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar, o me gusta enseñar, que en vez de pensar en una cantidad de dinero, pienses en qué quieres conseguir y después pensar en cuánto dinero necesitas para conseguirlo, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que quiere comprarse una casa de $1 millón que alguien que quiere pagar el inicial del carro, ¿no? O sea, creo Claro. que eso afecta mucho en cómo Como gastas un tu reverse dinero. engineering. Está Sí. bueno eso. Sí, me gusta pensar, bueno, me gusta, yo pienso mis cosas así, mis objetivos y creo que es la mejor manera de pensarlo con el dinero también. Porque si no, después tienes el dinero y no creo que lo gestiones bien si no sabes qué quieres hacer con el dinero, ¿no? Tal cual. Segundo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer, no? ¿Cuál es tu herramienta de trabajo? Hay gente que es más tradicional y lo hace con papel y lápiz. Mi papá es así. Los he visto, sí, también. Lleva sus libros de contabilidad de sus inversiones y su presupuesto, unas hojas que se están rompiendo. Inexplicable absolutamente en la era digital, pero bueno. Pero lo lleva. Cada quien con su cosa. Hay gente que lo lleva en Excel. Creo que tú, Ramón, lo llevas. Ah, no, Eduardo es el que lo lleva en Excel. A él no le gustan las aplicaciones. Ok. Y bueno, existen varias aplicaciones por ahí. Yo utilizo Móviles, es una aplicación brasileña bastante buena. ¿Tú cuál usas? Yo uso Money Lover.
Moneylore es la que Ramón nos ha recomendado. Yo he usado varias. Lo que pasa es que al final lo que he descubierto yo mismo es que se me hace más fácil, sencillo En y Excel. práctico llevarlo en Excel. Y creo que al final todos tenemos que buscar de qué manera se nos va a hacer más fácil, porque la verdad Claro. es que es un hábito que cuesta también adquirirlo. Cuesta dar el primer paso y luego cuesta ser disciplinado para... Sí, el tema del Excel es que, bueno, Para requieres como que la noción de la herramienta y poder ser alguna limitante para personas que no Claro, conocen. yo- Aunque, bueno, un consejo número uno que siempre damos acá es que aprendan de Excel, ¿no? Sí, no, y además Excel no es una interfaz diseñada Exacto. para abrirla en el teléfono, o sea, tú tienes que crear la plantilla y Eso todo eso. también es Exacto. verdad. Yo siempre lo hago en la computadora y no me preocupo por hacerlo en el teléfono. En el teléfono a veces anoto cosas, ¿no? Como Exacto. tengo que registrar Pero mi después tienes que presupuesto, pasarlo. y luego lo paso. Bueno. Eso. Nosotros en finanzas en mi escuela les damos a los chamos la plantilla, y igualmente en los cursos que tenemos para adultos. Y lo bueno de Excel es que bueno, es bastante flexible, ¿no? Tú sí puedes Claro. crearlo con la plantilla que tú quieras, ¿no? En cambio en una app tal vez no se ajusta tanto. Sí, es como a- más rígido. No, y a veces tienes la realidad de un país, como por ejemplo en Venezuela, y a veces las apps están diseñadas para otro tipo Primer mundo. de economías del primer mundo. Entonces, bueno, es un poco diferente, ¿no? Claro. Después tienes que identificar los ingresos y No gastos. tiene el modo Survivor. Hard mode, como difícil. No lo tiene. Bueno, tercero es identificar ingresos y gastos, o ingresos y egresos. Eso es bastante sencillo. Normalmente los ingresos son más fáciles de identificar porque tienden a ser menos fuentes. Los gastos Claro. tienden a tener muchas más cosas, ¿no? Condominio, televisión, servicios básicos, el carro, la gasolina, un montón de cosas. Pero bueno, sí, identificarlo es importante porque Y además los ingresos, como tú decías, en especial, creo yo, a diferencia de los gastos, suelen estar mucho más atados a periodos mensuales. Ok. Y los gastos sí pueden ser incluso días. Hay gastos que tenemos diariamente, Sí, semanales. se te pueden ¿Y por dónde olvidar. empezamos? ¿Empezamos anotando nuestros ingresos o No, primero los ingresos sin duda, porque además los ingresos es lo que te dice cuánto dinero puedes gastar, ¿no? Sí. En Y si vemos un cambio, estado de resultados, ahí también nos da una pista que también, empecemos por los ingresos. ¿no? Exactamente. Y bueno, ya después los gastos, a mí me gusta ir de lo fijo a lo mensual. Normalmente lo fijo es lo más fácil, ¿no? O sea, Tal si cual. pagas tu alquiler, pagas la luz, el gas, lo que sea, es más fácil que identificar, bueno, estoy gastando tanto en comida, estoy gastando tanto Lo yendo fijo, al lo cine. variable, quieres decir. Exacto. Exactamente. Pasar de lo que es fijo a lo variable, ¿no? Aunque Eso es en gastos. eso es en el caso de los gastos. Bueno, después obviamente calcular, ¿no? Que si son fijos es fácil porque simplemente los sumas. Si es, por ejemplo, gastos más variables, como por ejemplo entretenimiento, o sea, salir al cine, tomarte una cerveza. Si es, por ejemplo, gastos del carro, normalmente tiende a ser full variable. El carro a veces te pide más un Sí. mes que otro. Ese tipo de cosas, a mí lo que me gusta es, que lo voy a decir al final, es como provisionar, ¿no? O sea, crear ese espacio en el presupuesto para gastarlo en eso, y si sobra, fino, pero estar como preparado, ¿no? Y bueno, y medir, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? A veces uno sale y gastas en el estacionamiento, te tomas un café, después te comes algo, después vas al mercado, entonces cuando vienes a ver gastaste un poco de plata y no sabes en qué la gastaste. Tal cual. Y cuando ves los movimientos del banco, son un poco de puntos de venta y que no tienes ni idea. Mira, y yo creo que es un buen momento para Ok. decir una pregunta que nos habían dejado un oyente, Edwin Borrero. Saludos a Edwin. Pero, Que tiene que ver con los gastos variables y los ingresos variables, Ok. incluso los fijos. Él pregunta cómo proyectar un presupuesto, lo cual creo yo que es bastante sencillo cuando tus ingresos son fijos y tus gastos en su mayoría son fijos también. Pero ¿qué pasa cuando son variables? ¿Qué harían ustedes? Observar, ver cuáles son mis hábitos. Yo creo que los gastos vienen es de los hábitos. O sea, si tú sales todos los días a rumbear, obviamente vas a gastar menos que yo yo no salgo claro, mucho. aprovecha, tratas de usar la data. Es Lo que- que has gastado los últimos meses. Es Y que- tratas de proyectar eso. Exacto. De hecho yo siempre que explico ese tema de identificar gastos, yo digo, no pienses en qué gastas, sino piensa en qué haces. Lo que tú haces Ok. determina lo que... Exacto. Yo veo Netflix, obviamente gastas en Netflix, pues. Más fácil. Yo pido cosas por Amazon, ¿ok? Entonces, y así vas encontrando eso, porque difícilmente, al menos de que estés pagando una suscripción que no estás utilizando, difícilmente va a haber un gasto en el cual estás saliendo plata y no estás usándolo. Oye, y ahí lo identificas fácil de que debes quitar. Claro, uno dice, estoy pagando esto que no estoy Y no lo usando. utilizas. Sí, pero yo quiero llevarlo más allá. O sea, una vez ya identificaste el concepto del ingreso o el Ok. concepto del gasto. ¿Qué pasa cuando ese ingreso y ese gasto son variables? Que yo creo que es lo que decía Ramón hace un minuto.
Una buena técnica para esto, bueno, estuve leyendo también yo, Ok. tiene que ver con que, bueno, si tus ingresos son variables o tus gastos son variables, lo que puedes hacer es tomar los últimos 3 meses que tuviste o 6 meses, calculas un promedio de eso y con eso es que proyectas a los próximos meses, obviamente tomando en cuenta lo que dice Andrés también. Que es la Si provisión. crees que dentro de 2 meses tu gasto va a ser mayor por X razón, tienes un cumpleaños o tienes una operación planificada, algo por el estilo, tienes que tomarlo en cuenta, pero esa más o menos sería una buena técnica. Sí, sin duda. Y para eso voy con el tema de provisionar justamente. Es un buen dato. Provisionar es básicamente, en contabilidad se usa mucho, pero básicamente agarrar un pedazo de unos ingresos o unos gastos y separarlos, ¿ok? Para algo. Eso es provisionar. Plata. Agarrar plata y separarla. En el caso del presupuesto, siempre va a haber cosas extraordinarias, cosas que no son del día a día y que, bueno, por definición son variables también, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir al odontólogo para, no sé, ponerme una ortodoncia, unos aparatos, unos brackets, qué sé yo. Eso es un gasto que no está esperado, ¿no? O sea, es un gasto que vas al odontólogo, el odontólogo te dice, y te pones a llorar y te dice, mira, tenemos que... Y no tienes seguro, no. Y no tienes seguro, te pones a llorar, entonces dices, mira, tengo que hacer esto. Para eso tú haces una provisión en el año. O sea, yo creo que igualito que las empresas, tú agarras y dices, ok, ¿cuánto he gastado yo en médicos el último año? Bueno, he gastado, no sé, $500, ¿no? El último año. Entonces yo en vez de agarrar y esperar a que vengan los $500 y tener que sacarlos para pagarlos, yo todos los meses aparto una parte para pagar Exactamente. eso. Por ejemplo, el caso de los seguros médicos. Ese es un caso muy fácil. Es un pago que se hace 1 o 2 veces al año. Tú no vas a esperar a que venga y te quedes sin seguro para decir, es que no tengo plata para pagar el seguro, ¿no? Tú vas separando ese pedazo de la torta Claro. y cuando viene lo pagas. Creo que igual pasa con los regalos de Navidad y ese tipo de cosas que son temporales. Un ejemplo a nivel empresarial, por ejemplo, si alguien que nos está viendo tiene una empresa en Estados Ok. Unidos, es el caso del pago de impuestos, pero más que todo cuando le pagas al contador, al CPA, por Ok. la gestión, ¿no? Él tiene él te cobra por ese servicio. Sí, por Y calcular lo que es. Y normalmente ese servicio tú puedes, de alguna manera, saber con antelación cuánto te va a costar. Entonces puedes ir provisionando de los ingresos que tenga tu compañía, cuánto vas a ir guardando para cuando tengas que hacer esa declaración de impuestos. Exacto. Todas estas cosas nos van a ayudar a que las decisiones que tengamos que tomar se hagan de forma más sencilla, ¿no? No nos vamos a sorprender cuando venga ese gasto y tener que pedir prestado o lo que sea. Pero bueno, resumiendo cómo podemos hacer nuestro presupuesto, lo primero es definir nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué queremos hacer con el dinero? La temporalidad primero. La temporalidad correcto, la temporalidad. Luego vamos con los objetivos, cuál es el propósito y nuestras prioridades, en qué queremos gastar nuestro dinero, porque eso varía mucho en cada uno de nosotros, todos tenemos gustos distintos y tenemos necesidades distintas. La tercera es seleccionar nuestra herramienta de trabajo de acuerdo a nuestras necesidades. Nuevamente, si nunca estoy en la computadora, probablemente Excel no me va a servir como herramienta para llevar mi presupuesto. Probablemente tenga que hacerlo en papel como el papá de Andrés o con una aplicación, que yo les recomiendo ampliamente una aplicación. Puede ser Moneylover o puede ser cualquier otra. Y la cuarta parte sería identificar todos nuestros ingresos y egresos o gastos. Aquí nosotros lo separamos en 2 pasos, es decir, no traten de ponerle partidas monetarias. Es decir, simplemente, como decía Andrés, ¿qué hace? Mira, yo recibo dinero por esto y anotarlo todo para que quede todo el detalle. Yo recibo dinero por esto y pierdo dinero por esto o gasto dinero en esto. Y luego ese siguiente paso que les mencionaba es ponerle ya el número a esas partidas, ¿no? Bueno, Netflix tanto, salario tanto, etc., ¿no? Porque ya una vez que tenemos el esqueleto es mucho más fácil rellenarlo, por así decirlo. Y el último paso que comentaban Andrés y Eduardo, que es provisionar, ¿no? Dejar ese excedente, ¿no? Poner esos gastos que no sabemos si van a llegar a pasar, pero como ya tenemos esa sensación de que sí, van a pasar en algún momento, o para lidiar con la incertidumbre, vamos a llamarlo más fácil, dejar esa porción de excedente que se llama provisión para hacerle frente a esos gastos inesperados cuando lleguen a ocurrir, ¿no? Entonces serían esos 6 pasos. ¿Sí? Y bueno, ya que tenemos esos resultados, porque bueno, obviamente esto produce una serie de resultados, ¿no? Veo cuánto dinero tengo o cuánto dinero perdí, etcétera, que ya nos adelantaba Andrés. ¿Qué hago con esto, Eduardo? ¿Cómo analizo yo mis resultados de presupuesto? Llegó el momento de la verdad en el que tenemos que empezar a ver si lo que estamos obteniendo como resultado tiene sentido, ¿no? Ok. Analizar el presupuesto, primero saber si se logró el objetivo. Número el 1. objetivo Eso número es uno, lo primero. Que es tener ahorros, ¿no? Ok. Pero bueno,
Después de eso, es importante evaluar si los gastos que hicimos por algún concepto, puede ser entretenimiento, Netflix, lo que sea, tienen un nivel que tenga sentido, porque a veces hay gente que yo conozco que gasta en entretenimiento prácticamente el 100% de sus ingresos. Wow. No vas a decir nombres, me No imagino. voy a decir nombres para no comprometerlo. Es Eduardo. No lo creo. Pero bueno, Ramón, te invito a que digas si te atreves, ¿cuánto gastas tú en ocio, por ejemplo? Bueno, yo estaba sacando la cuenta porque realmente por lo menos yo tratar de identificar, aquí hay mucho pareto, es decir, tienes que identificar lo que ese 20% de las cosas que generan el 80% de los resultados, ¿no? Porque hay muchos gastos pequeños que uno le quiere echar el ojo y quiere mejorar, pero realmente no vas a mejorar $2 al mes. Oye, eso no vale la pena. Y a mí me gusta ir por lo que realmente genera, y por lo menos ir al cine. Yo soy una persona que ve mucho el cine y he visto que eso me ha generado bastante gasto. Eso también tiene relación con tus gustos, ¿no? Yo Exacto. soy de los que siempre recomienda que si hay algo que es lo que te hace más feliz a ti, puede ser ir al cine. A mí, Exacto. por ejemplo, me hacen muy feliz los deportes, tanto practicarlos como verlos, y tiendo a gastar mucho en deportes, en entradas o en lo que sea. Y yo recomiendo que si hay una partida en la que puedes ser un poquito más bueno contigo, por decirlo de alguna manera, es esa, la que te haga más feliz. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo también en que uno... Pero siempre hay maneras de manejarlo, y aquí este es el consejo que quería dar. Por lo menos nos dimos cuenta de eso, mi pareja y yo, y decidimos ir los días que hay descuento. Entonces, pensarás que no, pero yo saqué la cuenta y cada 3 meses estamos hablando de que te puedes ahorrar 3 dígitos, ¿sí me entiendes? O sea, a partir de $100 inclusive, lo que te puedes ahorrar simplemente con ese pequeño cambio de ir en días de descuento. Entonces siempre hay una manera de actuar sobre eso. Lo que pasa es que creo que la gente peca un poco de que usan esa forma de verlo, que yo también estoy de acuerdo, hay cosas que a todos nos gustan y por ende gastamos. Es que a mí me gusta, entonces yo lo gasto y ya. Más, pero hay formas de hacerlo, o sea, si te vas a tomar cervezas, no te tomes 50, tómate 10, pues, o Exacto. sea, igualito vas a tomar cerveza, ¿no? Si te gusta tomar café, cónchale, no te tomes 10 cafés en Starbucks, tómate 2 o 3 y te haces. Bueno, el secreto de los millonarios es hacer café en casa, ¿no? Tomar café en casa. Yo creo que siempre hay formas de que tengas una buena relación entre retorno y gasto, ¿no? Solo tienes que pensar en la parte económica. Yo creo que normalmente cuando suceden esos casos, aquí obviamente voy a poner a todos en una misma bolsa, ¿no? Disculpen que generalice, pero cuando normalmente nos dejamos llevar por un hábito es cuando nos olvidamos de la arista económica. Es como que esto es lo que me hace feliz y ya. Entonces cuando empezamos a poner la arista económica, pero estoy viendo que esto gasté todo de mi salario en esto. Gasté más en comida que en esto. Yo hago eso con cosas muy puntuales, como por ejemplo un viaje o ir a un concierto, sobre todo eventos. Okay. Cuando son eventos es como, o sea, si no me gasto esta plata yendo a ver la banda que me gusta o yendo al partido de fútbol que me gusta, ¿cuándo vas ahí? Eso no va a volver ahí. Claro, pero eso ya viene, y ahí entramos en otro detalle que... De las oportunidades. De las oportunidades. Y esto es una pregunta que también nos hacían de cuándo salirse del presupuesto. Entonces, o sea, eso. Se casa Efraín, se casa un amigo nuestro en Dominicana. ¿Qué vamos a hacer? No se va a volver a casar, espero. No, y también, o sea, también pasa la parte de egresos y también parte la parte de ingresos en el sentido de que ahorita el mercado, ponte que el mercado vaya a caer ahorita otro 20%, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo tengo una estrategia de dedicarle cierto porcentaje de mis ingresos de forma mensual. Obviamente, si veo que el mercado está 20% o 30% abajo, no voy a ponerle la misma cantidad que hago siempre, en máximo histórico. Obviamente no, obviamente voy a aprovechar, me va a salir el presupuesto y voy a meterle mucho más dinero. Entonces, bueno, estas son las situaciones cuando salir, ¿no? Yo creo que para definir es bueno tener un porcentaje máximo de nuestros ingresos que estamos dispuestos. Unas referencias, tener ciertas referencias nos va a ayudar. A invertir en nuestra felicidad por Okay. el lado de ocios y gustos. ¿Cuánto, Eduardo? Bueno, hay diversos métodos, ¿no? Hay métodos muy comunes que te dicen que un 30% de tus ingresos es bastante bien. Okay. Hay personas que usan un 10% nada más porque tienen otros objetivos de ahorro, de repente Exactamente. Ganan más plata también. ganan más dinero, También. O tienen un objetivo de ahorro bastante grande que los motiva a gastar menos en ocio durante un periodo. Pero yo lo recomendaría que entre 10 y 30% es un porcentaje saludable de nuestros ingresos. Yo creo que eso depende mucho. Sí, creo que mínimo 10, algo así. Pero tú dirías que ya después de 30 no es saludable.
Seguramente no, pero es que también depende de la persona. O sea, si eres un chamo y vives con tus papás y, ¿sabes? De repente ganas $300, tal vez te puedes gastar 150 porque vives con tus papás y tienes 20 años. Pero si tienes 3 hijos y tienes 40 años, capaz no vas a poder gastar 5 nada También más. puedes verlo al revés, ¿no? O sea, puedes partir por cuál es tu objetivo de ahorro. De repente, si tu diría objetivo que de es eso. ahorro es 10%, 50 o 70%, ahorras eso y Y el lo resto demás. lo divides en tus gastos, incluyendo el ocio. Pero Exacto. creo que siempre hay que gastar algo. O sea, si sea, no sé, $10 al mes, o sea, al menos algo para que Salud sea un mental. disfrute. Exactamente. Claro, sí, bueno, al final tenemos que llegar a ese equilibrio entre, hay como esos dos opuestos, está esta frase de Washington o de Franklin que dice que todo barco se hunde por un pequeño agujero, es decir, que cualquier partida es importante, y está también lo otro de que solo vives una vez, ¿no? Hay que llegar al equilibrio, equilibrio. Sí, de, sí. bueno, gasto, pero inteligentemente. Mira, y luego de eso, cuando ya vamos a ver los resultados de nuestro Los presupuesto, resultados finales. ¿cuáles son los posibles escenarios? Ok, bueno, tenemos neutro, Hay 3. Ajá, está neutro, positivo y negativo. positivo y negativo. ¿Qué quiere decir neutro? Bueno, Andrés, dinos aquí qué significa Bueno, neutro. que estás como en equilibrio, que ni ganaste ni perdiste. Sí, o, ese es Que tus casi que ingresos imposible. fueran Bueno, exactamente iguales a tus gastos, lo cual es muy poco probable. Exacto. es difícil. Es difícil. Ujú. Ahora bien, está el escenario positivo, que es el mejor, es el ideal, en el cual tus Ok. ingresos fueron mayores a tus gastos, Que queremos estar todos. en donde queremos estar todos y mientras más alto, mejor. Claro. Y el negativo, que es bueno, donde tus gastos son mayores a tus ingresos, y es donde ahí tienes que empezar a hacer ajustes, ¿no? Ok, claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué mis gastos fueron mayores a mis ingresos? ¿De qué manera puedo yo aumentar mis ingresos? ¿De qué manera puedo yo disminuir mis gastos? Porque a veces pensamos que una cosa es más fácil que otra y termina siendo totalmente al revés. Es cuestión totalmente personal. Todas las personas tendrán facilidades para aumentar sus ingresos o disminuir sus gastos distintas a las otras, igual las familias, igual las empresas, pero ese es el momento en el cual tienes que analizar por qué sucedieron las cosas y eso te va a permitir hacer un presupuesto más cercano a la realidad la próxima vez, ¿no? O sea, Claro. si tú analizas febrero 2022 y resulta que tuviste más gastos que ingresos, pero cuando lo analizas te das cuenta que 3 familiares tuyos cumplieron años. O sea, fue una cumplen situación. aniversario con Sí, fue una tu situación novia. especial. Ya te das cuenta de que ese mes no es igual a todos los demás y hacer un ajuste para febrero. Es lo que llaman estadística un outlier. Es decir, un valor que se salió del rango, pues, de lo esperado. Lo importante es que no sea algo recurrente. El tema es que entrar en negativo nos pone normalmente una toma de decisión, ¿no? Que es importante. ¿Son Que, los ahorros o endeudarte? exactamente. Ese es el tema con los escenarios O vender tus negativos. activos. Porque normalmente en positivo casi siempre o invierto, o sea, son decisiones un poco más sencillas. En cambio, el escenario negativo nos Sí, complica sí. un poco en ese sentido, ¿no? Totalmente. Por eso es que tenemos que estar siempre atentos. Que lo que yo decía, es difícil tener la disciplina de registrar siempre todo lo que hacemos, Tal llevar cual. nuestro presupuesto y luego analizarlo, Es un hábito. tomar las decisiones que haya que tomar en todo momento, porque bueno, si no la podemos pasar mal y bueno, creo que esa es la recomendación con este punto. Bueno, y creo que también es importante mencionar algunos hábitos o algunas ideas que nos pueden ayudar a llevar mejor el control de nuestro presupuesto. La ventaja con las aplicaciones, y es la que yo utilizo, es que de acuerdo a ciertas categorías tú puedes poner tus límites. Entonces, bueno, por lo menos tú puedes decir gastos variables y pones un límite de $200 mensual. Entonces él ya te va diciendo a medida que tú vayas anotando cuánto te queda. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, obviamente el segundo consejo es establecer la frecuencia. Si se te hace muy difícil diariamente, te molesta, es tedioso, hazlo semanal, ¿sí? Mucho más sencillo, claro. No hazlo mensual si tu presupuesto es mensual porque, bueno, vas a hacer todo el mismo día y va a ser peor, ¿no? Entonces, bueno, establece los límites si los vas a hacer cada 2 días, cada semana, etc. Y bueno, revisa constantemente la información más importante, es decir, cuáles son mis gastos más grandes, si esos ingresos extras, porque puede no ser un salario, sino alguna actividad comercial que estamos haciendo, generan también ingresos, pero vean si esos ingresos extras, porque mucho pasa con los freelance, que hacen ciertos proyectos y al final gastan muchísimo tiempo y ganaron muy poco, pero no los contabilizan, ¿no? Porque no tienen presupuesto. Contabilícenlo y vean, eso valió la pena, ese trabajo que yo estoy haciendo, porque muchas veces también nos encontramos que esa infelicidad, por así decirlo, no viene del lado de que, ay, me hubiese comprado otros zapatos, sino viene del lado de porque yo estuve trabajando tanto tiempo en esto, ¿no? Y usando el ocio como para escapar. Si también mis ingresos vienen de fuentes que a mí me gustan,
va a ser menos probable que yo requiera más ocio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante. Y bueno, ya hablamos también de cuándo salirse del presupuesto, ¿no? Siempre estar pendiente de esas oportunidades en cuanto de inversión y también, de gusto, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí es importante mucho el tema de la disciplina para llevar el control de nuestro presupuesto, sin duda. O sea, si no tenemos disciplina con esto, vamos a hacerlo una sola vez y ahí se va a quedar ese presupuesto ahí sin nada. Sí, de hecho es el consejo que tenía en mente justo ahora. Eso, vamos a los consejos finales, Eduardo. Sí, ya para ir cerrando, creo que es importante conocernos y verlo también como un hábito. Ahorita yo estoy leyendo justamente Hábitos Atómicos, buenísimo, un libro muy famoso y que considero bueno hasta ahora. Sí, es muy bueno. Y al principio ya te habla de una vez de cómo tienes que verlo más por el lado de tu sistema, de los hábitos que tienes, que de los objetivos que tengas, que igual son importantes y nos sirven para establecernos una dirección, ¿no? Pero acostumbrarnos más voy a registrar al proceso, claro. Cada cuánto lo voy a registrar, lo que decías tú, con qué periodo. ¿Con qué y eso nos ayuda a tener una disciplina que se va haciendo cada vez más fácil y después va a ser al revés. Va a ser como que se me olvidó registrar esto, tengo que hacerlo. ¿Por qué no lo hice? En vez de otra vez, tengo que registrar eso otra vez. Ya pasó un mes, ya pasó una semana. Otra vez abrir el presupuesto en Excel o en la aplicación. Eso es clave y creo que es muy importante. Al final aquí los hábitos aplican para todo en la vida, no solo para el presupuesto, y creo que puede ser un consejo valioso para todo el mundo. Y también quiero dejar una frase que vi por ahí. Okay. Preparando el episodio escuché un podcast justamente acerca de presupuesto y dijeron una frase que me gustó muchísimo que dice: nadie planifica cómo fracasar, o nadie planifica cuándo va a fracasar, pero muchos fracasan por no planificar. Totalmente. Me parece una frase poderosa y clave, sí, hablando de presupuesto, y para que vean cómo en el caso de las finanzas quizás influye totalmente. Puede ser el factor X entre tu éxito o no, porque puede haber conseguido el trabajo que siempre quise, que me paga muchísimo más que ahora, por ejemplo, pero al final no hice presupuesto, me lo gasté todo y ni me di cuenta. Tal cual, y solo para que no digan que me robé la frase, la escuché en un podcast de Compara Bien, que es una aplicación, una plataforma que sirve para comparar productos y servicios y sus precios y sus... Ok, interesante. Ojalá nos estén escuchando también. Andrés, un consejo final, algo que tengas que decir antes de despedir el programa. Sí, los presupuestos son guías, no son camisas de fuerza, van cambiando con uno. El presupuesto de hoy no es el mismo dentro de 6 meses. Y el último, una cosa que he visto que estamos discutiendo ahorita fuera del micrófono, que hay mucho en Twitter, sobre todo he visto mucho ataque a la gente que busca ahorrar, tipo lo del café, ¿sabes? Como que me hice millonario porque ahora me hago mi café en casa y tal. Muy frecuente. Y la verdad es que nunca subestimen, como dijo Eduardo, sus hábitos y cómo impactan en sus finanzas. Y obviamente siempre apunten a que sus ingresos aumenten, ¿no? Porque esa es la justificación. Bueno, no es importante, tómate tu café donde te dé la gana, gasta la plata, lo importante es que aumentes ingresos. Está bien, pana, está bien, pero eso no pasa de hoy para mañana. Normalmente los ingresos toman mucho más tiempo en aumentar. O sea, ¿cuánto tiempo? Si yo te digo, mira, tú puedes aumentar tu ingreso 200% para la semana que viene. No creo. Probablemente nadie puede. Pero si preguntas, ¿puedes disminuir tu gasto? Exacto. 10%, probablemente. Probablemente sí. Tú tienes mucho más control sobre los gastos que sobre los ingresos. Entonces siempre apunta a aumentar tus ingresos, pero ten en cuenta que los gastos son mucho más gestionables. Pero no lo descuides, exactamente. Y bueno, mi último consejo simplemente va en la línea con lo que mencionabas de que es algo flexible, no es esa camisa de fuerza, no es que nos vamos a morir porque no cumplamos un mes. Es que bueno, si gastamos un poco más de lo que esperábamos en algunas ocasiones, especialmente un viaje, aunque yo recomiendo también que hagan un presupuesto viajero, aparte cuando están en un cierto viaje. Sí, claro. A mí me gusta hacerlo, normalmente para este viaje tengo tanta cantidad y hago un gasto diario, mucho más fácil. Mira, hicimos pregunta de la semana. No hicimos pregunta de la semana. Creo que podemos hacer una relacionada con los gastos de viaje. Si ¿alguna vez han hecho un presupuesto cuando viajan? Okay. ¿Lo han visto útil? Y si lo han visto útil, ¿por qué no piensan en usarlo en su día a día, ¿no? En sus finanzas personales de siempre, ¿no? A diario. Entonces creo que la pregunta podría ser esa, ¿no? ¿Han hecho un presupuesto cuando viajan? ¿Sí o no? Comentan. Yo lo he hecho. Me gusta. Siempre fracaso. Ok, bueno, eso no es un buen consejo, Andrés. Y bueno, para finalizar, el consejo que quería decirle antes de que Andrés y Eduardo me interrumpieran es que, bueno, si nos salimos
en algunas ocasiones de nuestro presupuesto no lo vean como un problema, ¿no? El problema realmente es si esto se vuelve algo recurrente. Es decir, que más bien es sorpresa. Mira, por fin di positivo en mi presupuesto, ¿no? Entonces, porque esto también nos va a desanimar. O sea, si vemos que todo el tiempo no estamos logrando los objetivos, obviamente nos vamos a desanimar y lo que va a pasar es que vamos a dar a llevar el presupuesto. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Entonces eso, si nos salimos un poco de lo que esperábamos, no se desanimen, sigan trabajando, sigan esforzándose y sigan llevando su presupuesto. ¿Okay? Bueno, hacer ajustes también. Yo creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que, de acuerdo a un estudio realizado por ING en Estados Unidos en 2019, solamente el 41% de las personas siguen un presupuesto personal? Bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. No sé qué les pareció, muchachos. Excelente. Encantado nuevamente de participar en el Working de Ideas, ya la tercera vez. Espero que a todo el que vea el episodio o lo escuche le guste bastante y bueno, sigan conectados con nosotros. Okay. Recuerden siempre que en el Working de Ideas hablamos de finanzas, negocios, startups. Y la pregunta de la semana, ¿no? Recuérdales para que puedan... La pregunta de la semana: ¿alguna vez han hecho un presupuesto cuando viajan y les funcionó o no? Déjenlo en los comentarios en YouTube. Y bueno, espero que les guste. Espero estar pronto nuevamente por... Bueno, podemos dárselo a los escuchas también. Si quieren, a ver si lo invitamos. Si quieren escuchar más de Eduardo en el programa, coméntenlo también. Y bueno, pasamos de un episodio por temporada, dos o tres por temporada, no sé, lo que ustedes digan. Así que comenten ahí. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, seguir nuestras redes sociales @Networking de Ideas en Instagram. Ahí pueden tener información sobre todos los invitados que van a venir esta temporada. Viene un cierre muy especial, como siempre hacemos, sorpresas vienen por ahí, así que atentos, todo va a estar por nuestra red de Instagram, @Networking de Ideas. ¿Dónde pueden conseguirlos ustedes en redes sociales? @ArdensUrquiola, Instagram y Twitter. Ok, buenísimo. ¿A ti, Eduardo? @Eduardo Guevara S, también en Instagram y Twitter. Buenísimo. Sí, ¿no? A mí en Twitter como @Ramos, es Ramón sin N, XS al final. Ahí en Twitter estoy atento a cualquier duda que tengan. Si quieren también comentarnos, darnos consejos, alguna recomendación de algún invitado que quieren que esté aquí con nosotros, eso sería buenísimo. Pueden hacerlo en cualquiera de nuestros Twitter y también a través de nuestra plataforma de Instagram, ¿no? Y bueno, nuestra página web www.myval-u.com tienen toda la información sobre nuestros cursos y sobre todos los proyectos que estamos trabajando para ustedes. Así que bueno, como siempre, gracias por esta oportunidad de hacer lo que nos gusta, de hablar un tema que nos apasiona tanto y estar cada semana no solamente compartiendo nosotros nuestras historias, sino también recibir todo ese cariño de ustedes y todo lo que han aprendido con estas cosas que discutimos semana a semana, ¿no? Así que... aprendemos muchísimo también haciendo esto. Muchísimo. Y bueno, hasta la próxima semana. Chao. Chao.